Un saludo para todos. Estamos aquí el día de hoy para conmemorar una fecha muy importante donde el mundo entero siembra su atención hacia el cáncer de mama, la principal patología oncológica, tumoral o el cáncer que se presenta en las mujeres. Mi nombre es Javier Orlando Pacheco, soy médico internista, hematoncólogo, jefe del Servicio de Oncología del Hospital de San José en la ciudad de Bogotá. Y hoy hablaremos sobre el cáncer de mama, a propósito de su día, estrategias de prevención y evidentemente una cita con la vida. Nos vamos a remontar a la importancia del contexto general del cáncer y estamos hablando de 169.3 millones de años, vidas saludables perdidos a nivel mundial por esta enfermedad. Recuerden que este tumor hace parte de estas enfermedades que son de alguna forma preventivas. Hay factores que pueden ser cambiados y preventivos. Lamentablemente el 70% de las muertes por cáncer se dan en países como los nuestros y básicamente un 30% en ciudades de alto performance diferentes a las que habita la mayoría de personas en nuestro medio. Estamos hablando de que en Colombia, según la información del 2020 Globocan, hablamos de aproximadamente 15.500 nuevos casos de la enfermedad. Esto es aproximadamente un 13.7% del cáncer en contexto para un país de casi 51 millones de habitantes, siendo la causa número 1 en las mujeres, con una mortalidad de casi 4.411 casos en Colombia por esta condición. Como datos generales, según la OMS, cada 30 segundos, o la Organización Mundial de la Salud, cada 30 segundos se diagnostica un caso de cáncer de mama en algún lugar del mundo. Es el tumor, como ya he hecho mención, maligno. El cáncer implica capacidad de metástasis, de salir del seno, de la mama, a otros órganos, principalmente el pulmón, el hueso o el hígado, y eso es lo que le da esa connotación de malignidad, siendo la número 1 en la población femenina. Cada 53 minutos muere una mujer por cáncer en algún lugar del mundo. Es importante las medidas de prevención, de desarrollo y detección temprana, porque con eso podemos estar disminuyendo hasta en un 25% la probabilidad de morir por esta enfermedad. Según una proyección estadística, etcétera, etcétera, el número de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama en América aumentará en un 46%, casi duplicaremos lo que tenemos hoy para el 2030. Durante la última década, en los últimos 10 años, casi 800.000 mujeres cada año pierden la vida por esta enfermedad para Latinoamérica, vuelvo y repito. En Colombia estamos hablando de 3.000 y un tanto más de esta enfermedad. Las células de la mama son las que empiezan a multiplicarse sin control. No tienen esa capacidad normal del resto de células para morir de forma programada y producen un tumor. Este tumor en las mamas tiene la capacidad, como ya hice mención, de salir del órgano principal en lo que finalmente llamamos metástasis. Pero es importante afirmar que no todos los cánceres de mama son iguales, así se den en mujeres de la misma edad, la misma raza, la misma contextura física. Todos son absolutamente diferentes. El carcinoma lobular infiltrante es el cáncer en el cual las células se originan en los lobulillos del tejido mamario, que son todos estos lóbulos. Y básicamente el ductal infiltrante se da por fuera de estos lóbulos, ¿sí? Y puede haber otro tipo de tumor que es el canalicular que está dentro de estos conductos. Son parte de la anatomía normal de la mama. Pero miren qué interesante y qué mensaje tan importante para connotar el día de hoy. Existen diferentes tipos y está dada por la expresión de los receptores hormonales. Básicamente estas células de la mama se vuelven malignas y expresan receptores para las hormonas femeninas, estrógenos y progesterona. De alguna forma son tumores hormonodependientes que hacen que estos tumores en función de estas hormonas crezcan.
Y algunas veces puede haber expresión de un gen que se llama HER2, que ahora les hablo un poquito más, y también puede no tener ningún tipo de expresión HER o receptores hormonales en lo que llamamos triple negatividad. Los receptores hormonales positivos son los más frecuentes. HER2 negativo, el famoso luminal A o algunos luminales B, que están entre el 25 y 50% de las pacientes. La triple negatividad, que ya hice mención, que es cuando no expresan estos, están en alrededor del 10 a 20% de los pacientes. Y las mujeres HER2 positivas, que puede estar alrededor del 15 o 20% de las pacientes, hacen que este gen llamado HER2 predisponga a que el tumor sea mucho más agresivo, con mayor capacidad de compromiso en el sistema nervioso central, en el cerebro. Lo importante es también saber que hay drogas que pueden bloquear esto. De tal forma, es un mensaje clarísimo que todas las mujeres con cáncer de mama, conocidas, familiares, amigos, amigas, etcétera, etcétera, puedan conocer el apellido de su enfermedad. Lorena González, cáncer de mama HER2 negativa, con receptores hormonales positivas. Un gusto. Patricia Bustos, cáncer de mama triple negativo, no tiene ningún receptor. O igualmente un saludo, Carolina Martínez, cáncer de mama HER2 positiva, con receptores hormonales positivos o negativos, ¿de acuerdo? Así se debe definir el cáncer de mama, no solamente el cáncer en el seno y se acabó. Debemos connotar su apellido y su estadificación. Va en aumento, sin duda alguna, a nivel mundial. Será siempre esta primera causa de incidencia por cáncer en todas las mujeres, en países latinoamericanos y del mundo entero, así como causa de muerte por cáncer. Está directamente relacionado. Miren muy bien, 7.6 millones de muertes en el mundo cada año suceden por esta enfermedad. Y el cáncer de mama define de ese porcentaje un 6%. El cáncer que más muerte produce a nivel mundial es el cáncer de pulmón, cuya asociación es directa al cigarrillo. Nótese muy bien para el mundo entero esta gráfica donde más o menos América, Latinoamérica, Norteamérica ocupan el tercero y cuarto puesto. Estamos hablando de por encima de 200.000, 300.000 mujeres son diagnosticadas con esta condición y de las cuales casi 880.000 mueren por esto. Colombia es el cuarto puesto en cáncer de mama a nivel de Latinoamérica, seguido de o antepuesto a Brasil, México y Argentina. Es importante connotar que el 30% de estos tumores son de carácter prevenible y están desarrollados o asociados por factores directos. Más del 30% de la muerte por estas enfermedades pueden ser prevenibles, disminuidas, modificadas, evitando ese factor de riesgo principal. ¿Cuáles son? El tabaquismo, el sobrepeso, la falta de actividad física, consumo de alcohol y algunas infecciones como el VPH, que es tan relevante en el cáncer de cuello uterino o cáncer de cervix. Esto es en contexto un análisis de los factores de riesgo y cáncer en general. Sin embargo, nótese muy bien que ese cáncer atribuido a una historia familiar o atribuido a una parte genética, para que lo entiendan, es el 5 al 10%. La gran mayoría depende con cosas muy relevantes que se pueden cambiar y modificar, como la obesidad, la dieta y el tabaco, que puede llegar hasta el 30% como factor de riesgo. Miremos muy bien los factores de riesgo en cáncer de mama. Claramente edad avanzada, la historia familiar de primera línea. No es si su tatarabuela sufrió de cáncer de mama, pero sí si su abuela, su madre o su hermana o tías maternas es importante y relevante. La nuliparidad, no haber tenido hijos, el embarazo o el primer embarazo después de los 30 años, tener cáncer de ovario, algunas terapias de hormonas exógenas para reemplazar, sobre todo en pacientes posmenopáusicas. Por eso es tan importante que esto sea hecho
por supervisión ginecológica o del endocrinólogo oncólogo. Algunos anticonceptivos orales en exceso también podían producir esto por los estrógenos. Y nos lleva a definir en el cáncer de mama factores de riesgo no modificables. Claramente la edad, no puedes volverte más joven, no puedes modificar eso. Tener de base unas mutaciones genéticas, particularmente los famosos genes BRCA1 y BRCA2. El historial reproductivo, la nuliparidad, tener mamas grandes, densas, pesadas, porque hay más tejido mamario, con mayor posibilidad de que se canceren esas células, digámoslo así. Todos los antecedentes familiares, no solamente de cáncer de mama, sino de ovario, haber recibido por alguna razón previa, de pronto un tumor en la infancia, como un linfoma, etcétera, que requirió radioterapia sobre el pecho y podría ser un factor asociado. Pero sí miren lo que pueden modificar con estilos de vida saludables. Mantenerse físicamente activo, evitar el sobrepeso, la conducta de tomar deliberadamente hormonas, estas deben ser sustituidas bajo un seguimiento estricto por lo que ya les hice mención, y tomar alcohol, ¿de acuerdo? Estos son básicamente modificables. ¿Qué pasa con la clínica? Básicamente el cuerpo avisa, pero cualquier cambio sobre la mama, como endurecimiento, bultos, hoyuelos, hendiduras, enrojecimientos, secreciones a través de la areola pezón, ulceraciones sobre el pezón y la areola, que le crezcan como muchos vasos sanguíneos, que la piel tome un aspecto parecido a la piel de naranja, que haya un nódulo, bulto o masa, que cambie incluso la forma del tumor. Connotar también que no solamente es la mama, sino puede estar en la axila, debajo del brazo o por encima de la mama en la clavícula. Por eso es que las mamografías tienen un 35% de riesgo, digámoslo así, no evaluable cuando son normales, y un 35% podría tener cáncer de mama, porque la mamografía no va a explorar estos ganglios linfáticos axilares o los ganglios supraclaviculares. Entonces, lo importante es una asociación completa entre todos los elementos clínicos. Ya ahí se menciona todas estas cosas, son de alguna forma descriptivas, por lo general aparecen en el cuadrante superior externo de la mama, en esa cola hacia la axila del tejido mamario. Ahí es donde por lo general aparece. ¿Qué hacemos cuando está el diagnóstico? Confirmarlo con una biopsia y eliminar o hacer, perdón, una estadificación de la enfermedad. Vamos del 0, pues en general del 1, porque el 0 no se detecta clínicamente, etapas de tumores muy pequeños, localizados, hasta etapas de tumores muy grandes, con una propagación muy distal o muy lejana. Miren que la supervivencia es directamente proporcional al estadio. Es decir, a 5 años un paciente dura más cuando lo diagnosticamos de forma más temprana. Dura menos, estamos hablando de un 90-99% a un 23% a los 5 años cuando tienen un estadio 4 de la enfermedad. Por eso es tan importante diagnosticar a tiempo. Es muy claro y relevante que los diagnósticos no pueden ser impactados por las demoras administrativas o por un sistema de salud. Lamentablemente, para Bogotá y muchos países de Latinoamérica, el 60% de los cánceres de mama son diagnosticados de forma muy tardía en estadios del 3 al 4. Muchas veces son enfermedades metastásicas en casi el 40%. Esto nos lleva a las pruebas de detección del cáncer de mama para hacerlo de forma temprana, y consiste en revisar en el examen clínico físico cualquier relación de signo o síntoma que esté con la enfermedad. Es clave el autoexamen en 5 pasos, buscando masas, retracciones, protuberancias. En un espejo mirar la asimetría, las formas. Por lo general un seno puede ser más grande que el otro, pero eso es algo que la mujer conoce y sabe las diferencias de asimetría entre sus dos mamas. Estando de pie, palpar los senos de forma circular, repetir este paso de forma acostada con palpación que puede ser desde el centro hacia afuera, y finalmente terminar con una presión leve, ligera sobre la areola pezón para definir la presencia de algún líquido extraño, sobre todo líquido de carácter hemático o sanguinolento.
¿Qué hay que hacer? Mamografía, examen clínico por un médico y autoexamen. La mamografía en general para Colombia se recomienda cada 2 años, entre los 50 y 69 años. Puede ser mucho más temprana, incluso a partir de los 30 o 40, dependiendo de algunos factores de riesgo. Pero en general, cada 2 años después de los 50 años. Vuelvo y repito, algunas veces por encima de los 40, pero son casos que se deben organizar. El examen clínico de la mama, que un médico las palpe, sí debe ser por encima de los 40 años cada año. Y básicamente las cosas del autoexamen que son recomendadas siempre. Como les dije, no toda mamografía alterada implica tener cáncer de mama y no toda mamografía normal descarta la posibilidad de no tenerlo. Las mamografías se expresan en BIRATs, que van desde el BIRATS 1 hasta el 6. El BIRATS 1 es la mama normal, pero hay un BIRATS 0 que el estudio no es claro, no es suficiente técnicamente. El BIRATS 6 es básicamente ese tumor ya definido con una malignidad confirmada. Los BIRAT 4 son esos tumores o esas lesiones mamográficas que implican hacer una biopsia. Y los BIRAT 3 hacer un seguimiento muy especial para ver si se queda en BIRAT 2, que es la patología benigna, o pasa a un BIRAT 4 y tocaría hacer una biopsia. Muchas mujeres de las que están escuchando esta conferencia ya son pacientes o conocen pacientes o tienen familia que ha sido operada del cáncer de seno. Las mastectomías son las cirugías que se hacen. Y miren que hay recomendaciones para evitar el linfadema, porque este procedimiento quirúrgico no solamente implica quitar la mama, implica también vaciar los ganglios linfáticos axilares. Por eso es tan importante que el paciente pues no cargue peso sobre eso, debe cuidar muy bien las uñas y las manos de su brazo afectado, evitar cosas apretadas, anillos, mangas, guantes, etcétera, etcétera. Deberá disminuir su peso y hacer actividad física recomendada por un médico para favorecer la movilidad de su brazo y evitar esa acumulación del linfadema. En Bogotá y muchos países latinoamericanos, más del 50% de las mujeres sintomáticas demoraron más de 3 meses entre la primera consulta y el inicio del tratamiento. Esto es un número muy devastador todavía, porque muchas enfermedades cambian de estadificación en este periodo de 3 meses, dependiendo muchas veces también, valga la redundancia, de la agresividad. Finalmente, el tratamiento es una mezcla de todos estos factores, cada uno aporta y va a depender mucho de ese diferencial o de ese apellido que le pusimos a su cáncer de mama. Todos, independientemente de eso, van a llevar cirugía, quimioterapia y radioterapia. Pero los que tienen receptores hormonales negativos no pueden llevar terapia hormonal. Y los que tienen HER2 positivo, a la quimioterapia se les agrega un medicamento nuevo llamado trastuzumab y algunos derivados de estas medicaciones que son anti-HER2 van a bloquear esa agresividad de ese gen. Entonces los tratamientos son en función de un equipo multidisciplinario donde todas estas cosas tienen bastante que ver. Cirugía, radio, quimio, hormono y algunas terapias biológicas. Es la integración de todo esto y así los tratamientos van a depender si es para enfermedad metastásica, si es para después de la cirugía en adyuvancia y la gran mayoría reciben los tratamientos con quimio antes de la cirugía para pasar posteriormente a su procedimiento quirúrgico, luego a radio y dependiendo de eso a la terapia hormonal en relación a lo que les expliqué. Claramente la pandemia denota un impacto sobre el cáncer de mama y todos los demás tumores. Por miedo al COVID, las mujeres bajaron la guardia frente a esta enfermedad. El año pasado, en el semestre homólogo a este, o sea, segundo semestre del 2020, las mamografías disminuyeron en casi un 80%, lo que significa que estamos viendo en este año, un año después de toda esta situación, más diagnósticos de cáncer de mama y sobre todo mucho más tardíos. Miren lo importante de esto, básicamente se redujo en promedio para ese primer semestre del 2020 un 39%, pero las mamografías en el segundo semestre del 2020 disminuyeron un 84%. Finalmente, aunque somos el 1% de factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama, en los hombres también nos puede dar. Es importante que connote este tipo de circunstancia como una patología
que puede ser vista, no solamente el cáncer de mama le da a las mujeres. ¿Qué puede definir el cáncer de mama masculino? Los riesgos principalmente son niveles de estrógenos elevados u hormonas sexuales femeninas, que puede estar dada por algunas condiciones genéticas como el síndrome de Klinefelter, algunas cosas endocrinológicas que pueden producir de forma eh, exógena o endógena también estos estrógenos elevados, ¿de acuerdo? Es importantísimo también connotar que el síntoma más común es la hinchazón detrás de la areola, del pezón, de esa zona. También como en el cáncer de mama, básicamente el pronóstico va a depender de la estadificación del tumor. Es decir, que en un hombre que se diagnostique de forma más temprana, va a tener más sobrevida, 5 años, que un hombre diagnosticado de forma tardía, como en las mujeres. El tratamiento más o el tipo más común es que se origine en los ductos de la mama. Y es un tratamiento homologado de forma exacta a las mujeres, con los mismos procesos de cirugía, quimioterapia, radioterapia. Si hay receptores hormonales, como ya hice mención, se va a tratar con terapia hormonal también. Finalmente, a la realidad le valen madres lo que uno cree. Es una frase que cito de alguien a quien admiro por su cruda forma de ver la vida, sin conformismo ni desidia social. Con profundo dolor como médico he vivido la frustración propia de la enfermedad, pero increíblemente más la frustración de un sistema de salud decadente, sin prioridades y sin ni siquiera un doliente, porque el cáncer de mama es una realidad y es una realidad a la cual nadie está ajeno. Esta enfermedad no respeta raza, sexo, cultura, nada. La mujer por el hecho de tener mamas va a tener un riesgo elevado de esto. Numeral, juntos somos más fuertes, y es una invitación a la educación, al autoexamen, al examen médico, a la coordinación por los especialistas o los programas importantes de mamografías y ecografías para diagnosticar tempranamente esto, con un mensaje positivo en el día de hoy, porque no necesariamente cáncer de mama es igual a muerte inminente. Es una enfermedad que puede ser crónica, que hemos impactado, que es la que más se conoce, la que más cambios científicos genera, la que más noticias y nuevos tratamientos produce. Así que desde el Hospital de San José un saludo muy grande para todos y que tengan un buen día.